Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a la primera jornada del culto dominical de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy es domingo 27 de septiembre, les saluda Ana Morel, enviando un abrazo fraterno a todos los hermanos de nuestra congregación y también a los amigos y hermanos de otras congregaciones que han tenido el tiempo de dedicarlo para escuchar estos audios que son simplemente una muestra de alabanza y adoración al Dios Todopoderoso, el Dios que nos dio la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. El día de hoy es un día muy especial porque estamos celebrando una fecha que para nosotros como creyentes es muy importante. Es el Día de la Biblia. Y en base a eso en la iglesia se preparó un programa especial, trayendo como invitado el día de hoy al pastor Saúl Gómez, con el tema La Biblia en la restauración de una nación. Así que le invito a que se mantenga pendiente de todo el culto, porque es un culto que se ha preparado con mucho amor para honrar esa palabra preciosa del Señor son las Sagradas Escrituras. Les invito a que nos ubiquemos en la epístola a los Hebreos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 12. Hebreos 4:12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la manifestación de la palabra de Dios para nosotros está en este conjunto de libros que están unidos en la Santa Biblia. Así que por medio de esa palabra nosotros encontramos la voz de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor nos ayuda a conocer nuestra real situación y nos da también la oportunidad de conocer a quien nos puede sacar de la esclavitud del pecado, que es el Señor Jesucristo. Les invito a que ahora en actitud reverente entreguemos este culto como una dedicación al Señor. Inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti a presentarte este culto. Es un culto que hemos dedicado a ti, reconociendo todas tus bondades y misericordias para con nosotros, comenzando por el hecho que tú nos regalaste la Santa Biblia, que es tu palabra manifestada en estos libros. Gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad de conocerte, de entenderte, y también porque por medio de la Biblia nosotros podemos encontrar convicción y podemos darnos cuenta que hay esperanza para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Venimos ante ti a presentar este culto especial, que sea de mucha edificación para todos los hermanos de nuestra congregación y para todo aquel a quien tú traigas a escuchar este culto, Señor. Gracias, te damos muchas gracias por tu santa palabra. Ponemos en tus manos el culto, en el nombre de Jesús. Amén. El Día Nacional de la Biblia se celebra en Honduras el último domingo de septiembre. Fue instituida esta fecha en forma oficial por el Congreso de la República en el año de 1988 y la moción fue presentada por Glenn Solomon, quien es reverendo y fue diputado del Congreso Nacional por las Islas de la Bahía en ese entonces. La mayor parte de las iglesias evangélicas salen a desfilar en las calles portando pancartas y exaltando el libro de los libros en esta
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ha llegado el momento de adorar a Dios con nuestras voces, así que les invito que con el himnario celebremos su gloria, acompañemos al coro de nuestra iglesia para cantarle a Él los himnos al Señor. A continuación entonaremos el himno número 282, Sembraré la simiente preciosa. En el libro de Lucas 8:11, la palabra del Señor dice, la semilla es la palabra de Dios. Cantemos al Señor con gozo. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Al hallarme la casa de Dios, sembraré en corazones vecinos la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones mi mano, la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme la casa de Dios. A continuación entonaremos el himno número 270, Todas las promesas. La segunda epístola de Pedro 1:4 nos dice, nos ha dado preciosas promesas. Entonemos al Señor con gozo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él
paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. A continuación entonaremos el himno 270, Santa Biblia. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Entonemos al Señor con gozo. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Seguimos agradecidos con el Señor y celebrando por las Sagradas Escrituras. El hermano Ángel Ortega en este momento nos trae un resumen sobre algunos aspectos importantes de las Sagradas Escrituras que todos debemos de conocer. Eso nos sirve a nosotros para darnos cuenta lo especial que es este conjunto de libros escrito por muchos hombres, pero inspirado por una sola mente, que es la mente del Creador, del Dios Todopoderoso, por medio del Espíritu Santo. Así que pongamos mucha atención a esta información que el hermano Ángel en este momento nos va a presentar. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega. En esta ocasión les voy a hacer una breve reseña de la Biblia, datos importantes acerca de ella. Para iniciar, voy a leer en Juan capítulo 5, versículo 39, donde la palabra nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Una siguiente pregunta: ¿cuál es la procedencia de la palabra Biblia? El término aplicado a las Sagradas Escrituras como Biblia proviene del nombre del puerto sirio de Biblos, donde se embarcaban cargamentos de papiros. La palabra biblios pasa del griego al latín y después a las lenguas occidentales como nombre singular femenino, es decir, la Biblia. En el griego, ta biblia era un neutro plural, pero al pasar al latín se le atribuyó el género femenino debido a su terminación en la letra A. De allí nuestra costumbre en español de referirnos a la Biblia. La Biblia es un libro único en la historia y en el universo. Fue escrita en diferentes periodos, en varias generaciones, por más de 40 autores de diferentes lugares, en diferentes épocas, en diferentes estados de ánimo y condiciones de todo tipo, de 3 continentes, Asia, África y Europa, y fue escrita originalmente en 3 idiomas, en hebreo y una pequeña porción en arameo y en el griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, casi en su totalidad, y el Nuevo Testamento totalmente en el griego. ¿Cuánto tiempo tomó escribirla? La Biblia se cree que fue escrita en un periodo de aproximadamente de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, obviamente en diferentes épocas a lo largo de la historia. ¿Cuántos participaron en su escritura y a qué se dedicaban? Bueno, son más de 40 personas que escribieron los diferentes libros que componen lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia. Algunos eran ricos, otros pobres. Hubo reyes, poetas, profetas, músicos, filósofos, granjeros, maestros, un sacerdote, un estadista, un pastor, un recaudador de impuestos, un médico y una pareja de pescadores. Aquí tenemos un ejemplo, algunos ejemplos, autores: Moisés, por ejemplo, que fue un líder político adiestrado en las universidades de Egipto; Pedro, un pescador; Amós, un pastor; Josué, que fue un militar distinguido; Nehemías, un copero; Daniel, un primer ministro; Lucas, un médico; Salomón, que fue un rey; Mateo, un cobrador de impuestos; y Pablo, hacedor de tiendas, instruido en la ley. Algunos recibieron desde la cumbre del gozo, escribieron, y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza, desesperación y diferentes condiciones de ánimo. ¿Cuántos participaron en qué tipo de contextos se escribió la Biblia? Escribieron en palacios, en cárceles, en grandes ciudades y en el desierto. Escribieron en tiempos de terribles guerras y en tiempos de paz y de prosperidad. Escribieron también relatos, poemas, historias, cartas, proverbios y profecías. Por lo cual podemos decir que la Biblia es la voluntad revelada del Creador de toda la humanidad, la cual da a sus criaturas para servir de instrucción y de guía a lo largo de los senderos de la vida. La Biblia es importante para comprender la historia desde la creación hasta la consumación de los tiempos.
Los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo y único de la redención. La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde un inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura. El propósito de la Biblia es que nos capacite para crecer espiritualmente. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. Debe llenar la memoria, dominar el corazón y guiar los pies. Debemos leer la Biblia detenidamente, con frecuencia y en oración. Ahora el hermano Alexander Mejía trae un poema especial en conmemoración al Día de la Biblia. Escuchemos. A continuación, hermanos, el poema titulado La Biblia, escrito por nuestra hermana Aneida Castellón. Es la Biblia de Dios su palabra, la que enseña raudales de luz, con la cual en las vidas Él labra la imagen de su Hijo Jesús. Su mensaje es potente y precioso, porque habla de gloria y amor. Al leerla sentimos el gozo por el perdón que nos da el Salvador. En sus páginas hay enseñanzas que refrescan e inyectan vigor, como aguas tranquilas y mansas por la paz que nos dio nuestro Señor. En la Biblia el tesoro divino del hombre sin rumbo y sin fe es la lámpara que alumbra el camino del pecador por donde quiera que esté. Oh, cuán bella es la Biblia bendita, nos enseña la existencia real de Jesús. En sus letras con fuerza palpita la escena viril de la cruz. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos ahora con el Ministerio de la Escuela Bíblica Infantil que nos tiene preparado algo para el día de hoy. Pongamos mucha atención. Dios es santo. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Salmo 99:3. Dios es sanador, mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dios es nuestro poderoso. Mi Dios pues nos suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios es misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia, Salmos 53:8. Dios es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Querido hermano, si tú quieres conocer más de Dios, la Biblia siempre debe leer para vivir una vida conforme a su voluntad. Que el Señor les bendiga. Gracias niños, lo hicieron muy bien. Damos inicio a la información. Ya arrancamos nuevamente con el proyecto Tamal. Recuerden que es con el fin de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. En esta ocasión serán entregados a domicilio los días jueves con un costo adicional por envío.
cualquier pedido que usted desee hacer, hágalo con la hermana Claudina Martínez al celular 9828-4209. Le repito, 9828-4209 y la hermana Claudina Martínez le tomará sus pedidos. También, si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo y puede hacer alguna donación, hágalo en las siguientes cuentas de ahorro. Ban Rural, la cuenta es 0270 1010 00 461. En BAC la cuenta es 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Le repito las cuentas: Ban Rural 0270 1010 000 461. En BAC la cuenta 743 973 411. Y en Banco Atlántida la cuenta es 014 72 025 7410. Cuando usted haga una donación, le pedimos el favor de confirmarlo con la administración de nuestra iglesia al celular 95 94 43 57 y le atenderá ahí el hermano Guillermo Zamora. Le repito, 95 94 43 57 y le atenderá el hermano Guillermo Zamora. Les invitamos a nuestro tercer evento a la familia de este 2020. Será el sábado 17 de octubre. En un horario de 6 de la tarde. Recuerde, de 17 de octubre a las 6 de la tarde, y tendremos como invitado a nuestro querido pastor José Mayén Maya, de la Iglesia de Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. Él viene con el tema responsabilidades bíblicas de los padres, fortaleciendo el ambiente de nuestro hogar. También le invitamos a que este 3 de octubre asista a nuestro culto virtual mensual de caballeros. Es a las 6 de la tarde y el tema es la historia más grande de los tiempos. Sea parte de nuestros cultos virtuales, escuchándolos e invitando a otros. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica, en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. Le repito, la cuenta es 11 401 01 57 76-6 del Banco de Occidente. También le motivamos a fortalecer su fe continuando con la lectura bíblica de nuestro plan de lectura anual. Al día de hoy vamos por Habacuc del capítulo 1 al capítulo 3. El plan de lectura anual viene dentro de un librito y este librito contiene las siguientes facilidades y beneficios para nuestra congregación. En primer lugar, ahí usted encuentra nuestra misión y visión, para que usted sepa qué direccionamiento como iglesia llevamos y en qué nos estamos enfocando con lo que hacemos en cada acción, actividad y ministerio. Igualmente encuentra nuestra declaración de fe para que usted esté claro en nuestra minuta doctrinal, que creemos y que está fuera de nuestra creencia y convicción de fe, para que usted tenga respuestas claras de por qué creemos en esto y en esto no, del por qué nuestro orden cúltico y litúrgico es de esta manera y no de esta otra. En esta declaración de fe está reflejada en todos los órdenes nuestra identidad como iglesia. También usted encuentra un plan de lectura bíblica anual para que juntos y unánimes todos como iglesia leamos toda la Biblia en un año, sin que nadie se adelante ni tampoco se atrase. Esto también es andar en unidad y congruencia como iglesia. Encuentra también la agenda anual de oración por mes y por semana para que usted cultive su vida de oración e incluya en su devocional diario el tema del mes y el correspondiente a cada semana. Y por último encuentra el plan de salvación para que usted y cada uno de nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo para el alcance de las almas por acción nuestra, en nuestros barrios, en colonias, en centros de trabajo y de estudio. Terminamos aquí la información y ahora les invito
a que en actitud reverente vayamos al Señor a presentar nuestras ofrendas. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, venimos ante ti plenamente convencidos de que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. Sabemos que todos los recursos que llegan a nuestras manos llegan porque en tu voluntad preciosa está bendecirnos. Y venimos ante ti, Señor, a devolver una pequeña fracción de esos recursos que tú pones en nuestras manos, con agradecimiento, con honra y con alabanza a ti, Señor. Gracias porque nos lo permites hacer. También venimos a pedirte por todos los hermanos de nuestra congregación que en este momento están sin empleo o sin una fuente de ingresos fija. Ayúdalos, Señor, a que puedan suplir todas sus necesidades, confiando en ti, que descansen en ti y tengan esperanza en que van a salir de este momento difícil. También te pedimos por todos los proyectos que nuestra iglesia tiene. Tú conoces esas actividades y sabes con el corazón que se están desarrollando, con el corazón simplemente de llevar tu palabra a los perdidos y de servirte y de honrarte, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que escuchemos un himno al Señor por medio de alguien del coro de nuestra iglesia que lo ha preparado con mucho amor. Pongamos atención. A continuación entonaremos el himno número 280, Bellas Palabras de Vida. La palabra del Señor nos dice en el libro de Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonemos con gozo a nuestro Dios. Ha llegado el momento de presentar al predicador del día de hoy,
es nuestro querido pastor Saúl Gómez, que aceptó darnos hoy una enseñanza como predicador invitado en nuestro culto especial del Día de la Biblia. El pastor Saúl Gómez es un miembro, ministro ordenado de la Iglesia Evangélica Santidad de Honduras, en la que ha servido como pastor en el Ministerio de la Predicación y la Enseñanza y también en posiciones de liderazgo. Él es fundador de la Sociedad Bíblica de Honduras, la que es miembro a su vez de las Sociedades Bíblicas Unidas, que son con proyección mundial. Su misión es poner la Biblia al alcance de todos. Él fue secretario ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Honduras por unos 40 años y su ministerio en esta organización trascendió las fronteras patrias. Al presente, el pastor Saúl Gómez se encuentra jubilado, sirviendo al Señor según las oportunidades y las capacidades que él puede realizar de acuerdo a su edad. Él ya tiene 89 años. Sin más preámbulo, los dejo con él, con el tema La Biblia en la restauración de una nación. Pongamos mucha atención. Mi saludo al pastor don Julio César Durón, agradeciéndole por su invitación para compartir el mensaje de esta ocasión. Así también saludamos a todos los hermanos que desde sus hogares puedan estarnos escuchando. Por tratarse del mes y día de la Biblia, hablaré sobre el tema La Biblia en la restauración de una nación. De consiguiente, tengo como lectura bíblica que vamos a leer en Nehemías capítulo 8, verso de 1 al 6. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todos, de todo el pueblo, estaban atentos a la lectura del libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todos, porque estaba más alto, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Don Juan Donoso Cortés, un intelectual y orador católico que vivió entre los años 1800 y 1864, al pronunciar un discurso ante la Real Academia Española sobre el tema de la Biblia, introdujo su tema diciendo lo siguiente: hay un libro, tesoro de un pueblo, que es hoy fábula y escarnio de la tierra, y que en tiempos pasados fue estrella del oriente, a donde han ido a beber su divina inspiración todos los poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el cual han aprendido el secreto
de levantar los corazones y arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Este libro, decía, es la Biblia, el libro por excelencia. Teniendo en cuenta que en esta fecha celebramos el Día Nacional de la Biblia, consagrado así por un decreto legislativo 157-87 del 28 de septiembre de 1987 por el Congreso Nacional, hemos considerado oportuno traer una reflexión sobre la influencia de dos hombres temerosos de Dios, amantes de su ley, y que levantaron a Israel en una época de su historia muy desafortunada, desde esa situación de crisis, haciendo volver a la nación a la obediencia de la ley de Dios. Cuando el reino de Judá cayó bajo el imperio babilónico, gran parte de la población fue exterminada o expatriada a Babilonia. Su grandioso templo en Jerusalén fue profanado e incendiado, y las murallas de la ciudad de Jerusalén derribadas. Toda esta tragedia, que duró décadas, tuvo una causa, es decir, la desobediencia a la ley de Dios. 70 años después, en el cumplimiento de la profecía, varios monarcas persas permitieron que líderes judíos en diferentes momentos o coincidiendo en otros regresaran a Israel, su tierra, para reconstruir el templo, restaurar el culto en él y las murallas de la ciudad. Dos hombres sobresalen en esta época, hemos dicho. Ellos son Esdras y Nehemías, los que, por su temor a Dios, el apego a su palabra y el anhelo de que el pueblo obedeciera, propiciaron cambios radicales y transformaron la nación. Hablemos de Nehemías. Nehemías, su liderazgo entre el pueblo, cuando escuchó noticias, aún estando en el exilio, noticias de parte de sus hermanos, que la ciudad estaba en ruinas, y los que quedaron de la cautividad allá en la provincia de Judá estaban en gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Tomó acciones, Nehemías, acciones rápidas y acertadas que constituyeron el comienzo de una reconstrucción de su pueblo y de su ciudad. Primero, Nehemías se identificó con su pueblo. Eso lo dice Nehemías capítulo 1, verso 4, en estas palabras. Cuando oí, dice, estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Segundo, admitió los pecados propios y los de su pueblo. En extremo, dice, nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos. Tercero, buscó la ayuda de Dios, lo más importante, diríamos. Esté ahora, dice, en su oración, atento su oído
a la oración de tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estando en Babilonia, su trabajo, su oficio era en el palacio del rey, como él dice que servía de copero al rey. Cuarto, animó al pueblo a depender absolutamente de Dios. De consiguiente, dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías 2:18. 5. Se sobrepuso a la oposición, a una férrea amenaza y desprecio de parte de sus enemigos, con mucha astucia, por cierto. Y dice: y el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos con todo lo que suceda. Nos levantaremos y edificaremos. Nehemías 2:20. ¿Qué fue el resultado de esta labor de influencia que ejerció Nehemías en el pueblo? Primero, levantó la moral del pueblo, según Nehemías 4:6, y dice: edificamos pues el muro y toda la muralla, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, no se intimidaron por los ataques de los enemigos, se organizaron por familias para trabajar y defenderse. No había lugar para observadores, todos hicieron su parte. Hoy, en nuestra nación, necesitamos oír palabras y de la calidad de líderes como Nehemías para afirmar con ánimo y esperanza a los ciudadanos. Los líderes de la nación que temen a Dios tienen un papel muy importante en la conducción de los asuntos del país, que han de cumplir fielmente, porque es responsabilidad también suya de guiar a la gente al conocimiento de Dios. Pero si ellos mismos no conocen a Dios, es necesario volverse a la palabra de Dios. Segundo, realizaron cambios en la vida socioeconómica. Hubo gran temor del pueblo y de sus mujeres, gran clamor, de sus mujeres y del pueblo en general contra sus hermanos, diciendo: los ricos extorsionan a los pobres con usura, al punto de tener que entregar sus hijos como esclavos. Con gran enojo, Nehemías reprendió a los nobles y a los oficiales para empezar de arriba hacia abajo, dando él mismo el ejemplo, y acataron la reprensión de Nehemías, diciéndoles: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus vinos, sus olivares, sus casas, su dinero y del grano, del vino, del aceite y que demandáis de ellos como interés. Y ellos dijeron: lo devolveremos, nada demandaremos y haremos tal como tú nos lo ordenas. Esta situación que vivimos hoy de crisis en cuanto a la salud, con una pandemia campante en nuestro pueblo y una economía afectada seriamente, es una buena oportunidad para que los que tienen más extiendan su mano y sean solidarios con los que más necesitados para ir adelante en medio de esta situación muy difícil, por cierto, pero todos tenemos que unirnos para buscar una reconstrucción de las cosas dañadas. Tercero,
puso fin, Nehemías, a la corrupción pública y lo expresa en estas palabras: desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero dice una afirmación interesante de Nehemías: pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Y eso es lo que necesitamos, que de arriba hacia abajo corra la honestidad a todos los niveles. Edificó además Nehemías su parte en el muro. No solo no tomó recursos que no le pertenecían, sino que edificó la parte que a él le correspondía, porque habían dividido el trabajo por familias. Y lo hizo con sus propios recursos. No tomó de las arcas del Estado nada de lo que no le pertenecía. Como gobernador manejó las cosas del Estado con transparencia por una sola razón: tuvo temor de Dios. Necesitamos esta clase de líderes para el momento en que vive nuestro país, y que combatan la corrupción en todos sus niveles y formas, y no convertirse en parte de ella. Segundo, hablemos ahora de Esdras. ¿Cuál fue el papel de Esdras en este cambio que se operó por la influencia y la presencia de la Biblia o la ley de Dios en el pueblo? El sacerdote Esdras es comisionado por el rey para ir a su pueblo, para inspirar e instruir al pueblo judío en la ley de Dios. Había preparado su corazón, dice Esdras 7:10, que él había preparado su corazón para estudiar y para obedecer la ley del Señor, y además para enseñar los decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Durante su ministerio se produjo un gran avivamiento espiritual. Nehemías había hecho grandes cambios en la reconstrucción de esta nación y la vida política también de toda la nación. Pero, ¿sería eso suficiente? ¿Habrían ya terminado lo que había que hacer? No. El pueblo había tomado conciencia sobre la causa humillante de aquella opresión bajo un régimen pagano. Y la causa, se dieron cuenta que era la desobediencia a la ley de Dios. Primero, hubo un redescubrimiento de la ley de Dios. En una actitud sensible y de búsqueda, el pueblo pidió que se trajese el libro de la ley. Venido el mes séptimo, dice, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Una gran manifestación se había producido. El pueblo se agolpó en la plaza pública, no para pedir otra cosa, pero para pedir que Esdras trajera el libro de la ley a presenciarla, a hacerla presente entre el pueblo, escucharla y disponerse a obedecerla. ¿No deberíamos orar más para que nuestro pueblo
abrumado por sus muchos problemas, tomara más conciencia de la necesidad de Dios y de su palabra. Hemos hecho muchas cosas, consiguiendo tantas cosas que necesitamos y aún hace falta, las medicinas y todos los implementos para combatir esta pandemia. Pero hace falta algo, la presencia y la lectura de la ley de Dios para disponernos a obedecerla. Segundo, fue una lectura intensa de la ley de Dios en público. Dice, y Esdras, el sacerdote, trajo la ley y leyó en el libro delante de la plaza, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Esto solo Dios lo puede hacer. Atraer la atención desde el más pequeño hasta el más grande, a que es importante conocer la ley, entenderla para ponerla en práctica. El deseo e interés de oír la ley les hizo permanecer atentos por muchas horas, porque dice que desde el alba hasta el mediodía, ¿cuántas horas sería? Que conste, no fue la única vez que se congregaron o se concentraron para escuchar la lectura de la Biblia. Repitieron esto, quizá en más de una ocasión, por el interés que tenían en la palabra de Dios. En nuestro país, varias instituciones, iglesias y personas se han interesado en llevar la Biblia a las escuelas, a los colegios, a las Fuerzas Armadas y en otros grupos sociales como la policía, las cárceles. ¿Y qué diríamos nosotros? Aún las iglesias. En los hogares de personas cristianas podemos encontrar hasta media docena de Biblias. Pero ¿qué ha sido el efecto que ha causado la lectura? ¿Se ha leído hasta entenderla? ¿Se han dispuesto los que la leen o los que la leemos a llevar el fruto que Dios espera del conocimiento de su palabra? Ojalá que ocurra lo que Isaías 55:11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y no llega allá de regreso, sino que riega la tierra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Tercero, fue una lectura comprensible, que fue entendida, es decir, dice Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. No es suficiente leer y oír, es necesario comprenderla e interesarse por entender el sentido de la ley de Dios. En esta ocasión, el comprender la ley de Dios bajo el pueblo trajo gozo y alegría. Dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Esto es lo que deseamos para nuestra patria, para nuestro país, la presencia de la palabra. Ya la tenemos aquí en este país, como dijimos antes, se han distribuido miles y miles de Biblias. Hay que buscarla, hay que interesarse por redescubrir el mensaje que Dios tiene especialmente para estos momentos críticos en la historia de nuestro país. Es responsabilidad de liderazgo de las iglesias, llámense pastores, llámense sacerdotes, llámense líderes que ya tienen el conocimiento y tienen en su casa
y quizá están leyendo la Biblia, y es también responsabilidad no solo tenerla y estudiarla y entenderla, sino también compartirla con los que no lo tienen, con todos los que necesitan también entender, y especialmente a los que nunca han oído la palabra del Señor. La razón de ser de algunas instituciones hoy es realizar esfuerzos para hacer revisiones y traducciones de las antiguas versiones, a realizar nuevas traducciones con el propósito de que el mensaje sea entendido. Si una persona habla un idioma extraño y le entregamos la Biblia en español, no le va a servir de nada. O si se lo entregamos en un lenguaje arcaico, no va a poderlo entender, porque el uso de muchas palabras y el significado de otras cambian con el tiempo en las diferentes épocas. Esto me hace pensar en una ilustración de una señora que, cuando estaban haciendo una encuesta, había recibido una Biblia y se las mostró, y por casualidad era la Biblia, la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Y le dijeron, ¿qué piensa de esta nueva traducción? La señora dijo, está muy bonita y me gusta. Lo único que no me gusta es que es tan clara que no parece que es la Biblia. Los encuestadores se dieron cuenta que sí estaba cumpliendo la Biblia el propósito, porque el propósito no es que la tengamos en un lenguaje que no entendemos, sino que sea tan clara, tan sencilla, que podamos entenderla completamente. Cuarto, hubo un pacto respecto a la ley. Decía un impacto, no es pacto, sino impacto. Hubo un impacto, según nos lo dice Nehemías 8:9. No os entristezcáis, les dijeron los líderes, ni lloréis, porque ahora todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraron compungidos porque entendían cuánto se habían alejado de la ley de Dios y por qué el castigo recibido por su desobediencia había sido justo. Estaban recibiendo o cosechando lo que habían sembrado. Veamos ahora, después de todo esto, los resultados prácticos en la vida de la nación en muchos aspectos. Quizá no vamos a mencionar todos, pero hay muchas cosas que se restauraron. Primero, hubo, como ya lo mencionamos antes también, un pacto de obediencia a la ley. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para jurar que andarían en la ley de Dios y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor. La firma de este pacto fue encabezada precisamente por el gobernador, que era el mismo Nehemías. Los príncipes, dice que también suscribieron ese pacto. Los levitas, los sacerdotes, toda la cúpula, todo el liderazgo de la nación suscribió este pacto de que se volverían a la ley de Dios. ¿Cómo sería el cambio en este país? ¿O qué pasaría en este país si los más altos jerarcas de la iglesia y de los que nos gobiernan se volvieran a la Biblia e hicieran un pacto de obedecer la ley de Dios? Segundo, se restableció el orden en la familia. El orden, es decir, de Dios para la familia. Prometimos, dice Nehemías, que no daríamos nuestros hijos, esto es el pueblo, nuestras hijas a los pueblos extraños de la tierra, ni tomaríamos sus hijos para nuestras hijas. ¿Qué piensa usted sobre la situación de la familia hoy día, del matrimonio, que ahora vemos una distorsión completamente alejado de la palabra de Dios? Hombres
con hombres en una aberración tremenda, terrible, horrible. Mujeres con mujeres formando parejas y a veces hasta con la pretensión de adoptar hijos. Esa es una distorsión del plan de Dios para la familia. Volvamos por los valores que nos enseña la Biblia, la ley de Dios, palabra de Dios. Tercero, retomaron la responsabilidad de ofrendar y de diezmar para el sostén de la casa de Dios y de los sacerdotes. Cada año, dice, nos comprometimos que traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra. Las traeríamos también, como traeríamos también las ofrendas del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes y el diezmo de nuestra tierra para los levitas. Y prometimos que no abandonaríamos la casa de nuestro Dios. Recientemente oímos de el interés de alguien en favorecer a pastores de avanzada edad y que estaban en calamidad. ¿Por qué? Aparentemente, como en aquel tiempo habían abandonado a los sacerdotes y a los levitas y se habían ido a cultivar las tierras en vez de oficiar, en vez de atender los asuntos de la iglesia o del templo, las necesidades del templo. Entonces, ¿quién es responsable, me preguntaba yo, del sostén de los que sirven en la iglesia? No es el gobierno, no es el Estado, es precisamente la iglesia, responsable no solo de sus pastores que están habilitados y están activos, pero aún aquellos que ya están jubilados, que ya están muy avanzados de edad y quizá enfermos. Yo sé que hay muchos en nuestro país, pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El Estado? No, de acuerdo con el plan de Dios, es la iglesia que debe cuidar de su gente, la gente que trabaja, que labora en el mantenimiento y el cuidado del templo. Ellos dijeron, prometimos que no abandonaríamos la casa de nuestro Dios. Cuarto, se restauró también la obediencia del día de reposo. En aquellos días vi, dice Nehemías, en Judá, algunos que pasaban o que pisaban en lagares el día de reposo, cargaban sus asnos con vino y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén para hacer los negocios, hacer compromisos, negocios para la subsistencia, es cierto, pero lo hacían en el día del Señor. Y el Señor había consagrado un día para que el pueblo fuese al templo, se entregara a las cosas de Dios en el día llamado de reposo. Dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del Señor. Los levitas regresaron de sus tierras, de sus lugares, de donde habían estado ocupados en muchas otras cosas, y la gente también ocupada en los negocios, en los mercados, pero no atendían los asuntos de la casa del Señor. El liderazgo fiel, el temor de Dios y su apego a la obediencia de la ley en estos líderes propiciaron un despertar espiritual y una transformación de aquella nación en crisis. Nuestra nación también está en crisis. Algunos dicen que en 100 años no hemos tenido una crisis como la que estamos pasando en estos días y no sabemos cuándo terminará o tendremos que acostumbrarnos a vivir en esta situación
que va, algunos dicen, de mal en peor. Yo veo esperanza. Si todos nos volvemos a la ley de Dios, a la obediencia de los preceptos de Dios, necesitamos en todos los órdenes de la vida líderes con este perfil como el de Nehemías y Esdras, que traigan esperanza e impulsen la transformación de nuestra sociedad. Quisiera concluir, ojalá que ustedes pudieran repetir conmigo 2 Pedro 1:19, que nos llama precisamente a esto, la atención a la ley de Dios. Dice 1 Pedro 1:19, tenemos también nosotros hoy día la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Nunca el mundo y nuestro país, Latinoamérica, nunca ha visto días tan oscuros en el ambiente político y espiritual como en estos días. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvámonos e interesémonos por redescubrir ese mensaje que precisamente es lo que puede transformar este país, con que todos los esfuerzos que se hagan sean acompañados con la ayuda de Dios, o que más bien sea Dios que nos guíe a hacer todo lo que debemos hacer, unidos para ver una patria mejor. Dios bendiga a cada uno de los que han estado con nosotros en esta hora cuando hemos traído este mensaje. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra preciosa que hemos escuchado hoy en la voz de nuestro querido pastor invitado, el pastor Saúl Gómez. Ahora les invito a que escuchemos de la clase de preadolescentes de la maestra Ilse Maldonado al niño Dani Raudales Jr., quien nos trae el versículo de memoria de 1 de Juan 5:21. Pongamos mucha atención. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan 5:21. Qué bonito escuchar la palabra del Señor en la voz de un niño. Ahora llegó el momento de despedirnos, hermanos, pero no puedo irme sin recordarle que en la jornada de las 11 de la mañana continuamos celebrando el Día de la Biblia con un culto especial. Igualmente tendremos un pastor invitado, el querido pastor Mario Fumero estará con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Así que no se vaya a perder por ningún motivo el culto de la jornada de las 11. Aproveche para invitar amigos, familiares, contactos de sus redes sociales, a que ellos también reciban esta bendición de escuchar la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.